por sus interacciones. Entonces, no es nada estático, son cosas que se modifican todo el tiempo. Este, pueden tener diferentes interacciones y estar cambiando, y entonces, bueno, no es algo estático. Entonces, ¿qué se hace? Uno es generar, por ejemplo, mapas de rangos de distribución. Eso es muy común. Se hace todo el tiempo, por ejemplo, en trabajos florísticos y taxonómicos. Se puede hacer de diferentes maneras. Y esto está basado generalmente, o bueno, casi siempre en colecciones científicas, herbarios o colecciones faunísticas, etcétera. Solo denota la presencia de la especie que están tratando. Obviamente no te dan ninguna idea de si hay muchas o hay pocas, eso lo tendrían que decir en el texto. Y pueden ser los más simples, como el que está a la izquierda, que es por medio de poner puntos con representaciones de diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una especie, Bursera, quién sabe qué, y luego dos híbridos. Es el mapa de flora del Bajío y ahí está la distribución puntual de donde hay colectas. Otra cosa que se puede hacer es definir un poco más ampliamente las distribuciones por medio de contornos. Básicamente estás incluyendo todos los bordes de la especie y entonces das una cosa más general. Por ejemplo, en este caso, los círculos chiquitos son las dos especies de distribución más restringida, una que está en todo el Mediterráneo, una que está más hacia el oriente, y luego la grandotota es una maleza que abarca prácticamente toda Eurasia. Y hay gentes que usan una combinación de ambos, ponen los puntos en donde están las colectas y luego los polígonos que abarcan todo el área y las partes de más afuera de la distribución de la especie, que es lo que está hasta la derecha. Si se fijan, los puntos más externos no están incluidos en el contorno poligonal porque son los famosos outliers, ¿no? Son los que están en condiciones en que ya es poco favorable su crecimiento y lo más probable es que desaparezca. Entonces, como esos no dan ninguna idea de abundancia, hay otro tipo de representaciones gráficas, por ejemplo, en de contornos en los que se indican variaciones de densidad y cada línea representa el 20% de la probabilidad de presencia de esa especie en esa zona. Entonces, lo que está más afuera, más la línea más gruesa, esa es la distribución más, más limítrofe, es decir, en todos esos lugares pueden encontrar la especie, pero tienen probabilidades del 20% en donde están las líneas punteadas más delgaditas. Bueno, entonces, una vez que tienen esas representaciones gráficas de las distribuciones, hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, pueden tener distribuciones continuas, como la que está hasta la izquierda, es una distribución que abarca prácticamente todo Canadá y un poquillo de Estados Unidos. Hay distribuciones discontinuas, ¿no? Como el caso del medio, en el que los tienes en los extremos, pues seguramente son los Himalayas y la parte más al norte. O puedes tener de plano distribuciones disyuntas, en las cuales tienes una población muy amplia, como en este caso liquidámbar en el este de los Estados Unidos, no llega a la punta de Florida, pero básicamente abarca todo el este de los Estados Unidos, mientras que en México ya tiene una distribución muy parchada, ¿no? Tienen algunas localidades en Tamaulipas, esto seguramente representa parte de la sierra, seguramente también son más representaciones de elevaciones que otra cosa, ¿no? Entonces esto ya se considera una distribución disyunta. Y también pueden hacer la distribución de individuos, pero en función de la abundancia, y esto se hace mucho, por ejemplo, la imagen de la derecha, esos cuadros generalmente representan un grado por un grado, y el tamaño de las bolas indican el número de individuos.
Hay un investigador que estudió mucho cómo se distribuyen las especies en las áreas en las que se encuentran, que se llama Rappaport, tiene muchísimos trabajos de diferentes tipos de distribución y él habla de la estabilidad del área, que es la densidad de una población en el que esa especie va a ser más homogénea y después va a ir disminuyendo hacia las zonas en las que el ambiente ya no le es tan favorable. Entonces pueden tener estos tres tipos de representación gráfica de exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, en C, todo el azul es en donde sí encuentran una especie y todas las bolitas blancas representan zonas en donde ya no está esa especie. Entonces, en la parte inferior izquierda esa especie es muy abundante y solo hay un pequeño espacio en donde no está. Conforme van avanzando en cambios de localidad, cada vez va viendo bolas blancas más grandes y finalmente hasta la derecha cada vez hay bolas azules más pequeñas hasta que finalmente ya no se encuentra. Entonces, otra manera de representar lo mismo es B, en el que tienen esta gráfica de picos altos y picos bajos, simplemente representa el número de individuos hasta que desaparecen. Y en A es exactamente lo mismo. Al principio tienes un número constante de individuos que de repente baja hacia la derecha y finalmente solo se mantienen unos cuantos individuos. Si se fijan, por favor, que en los tres casos de la representación gráfica hay unos cuantos individuos que pueden sobrevivir ya en las condiciones más externas de sus patrones de distribución, ¿no? Y también hay obviamente cambios en el tiempo. Puede ser un momento en el que una población tiene un crecimiento, como en A, que es esta joroba. En B también está representada en los picos altos y en C es lo mismo, nada más lo tienen en forma de bolitas y finalmente hacia la derecha desaparece. Entonces, ¿qué puede estar dando esos rangos de distribución? Cualquier especie que piensen, sean plantas, animales, invertebrados, lo que se les ocurre, va a tener interacciones. Tiene interacciones con su ambiente y tiene interacciones con otras especies, pero también tienen interacciones entre sí. Entonces, obviamente va a haber factores abióticos que están en función totalmente de la fisiología de la especie que estén estudiando. Puede ser luz, temperatura, salinidad, horas frío, tipo de suelo, qué tipo de disturbio hay, si les permite reaparecer después de esos disturbios. Hay algunos disturbios que incluso son no solo favorables, sino indispensables, ¿no? O factores bióticos como competencia entre individuos de la misma especie o con otras especies, depredación, especies que no evolucionaron en esa zona y fueron traídos de otro lado. Esas tienen muchas ventajas con respecto a las especies nativas, entonces pueden muy fácilmente desplazar a las nativas. Y entonces hay dos conceptos que es igualito que cómo funciona el floema. Hay lugares muy favorables para una especie y eso se conoce como un hábitat fuente en el cual hay un exceso de reproducción de esa especie y entonces hay individuos que salen de esa población, pero también hay localidades o sitios poco favorables que solo se pueden mantener por el ingreso constante de inmigrantes y si estuvieran sin ingreso de inmigrantes, ese taxón desaparecería de esa zona. Entonces, nada más como unos ejemplos de factores limitantes, porque pues depende de qué grupo estén viendo, es lo que van a ver. Este es el caso del saguaro. El saguaro es un cacto columnar que se desarrolla en el desierto de Sonora y llega también a Arizona, es el mapa de la izquierda. Si se fijan que no está en la península de Baja California, y ya se sabía que es una planta muy sensible a temperaturas de menos 7 grados centígrados, es decir, no soporta fríos muy fuertes. Y
En 1971 encontraron que en la población que puse en rojo habían tenido una muy alta mortandad por heladas en 1971. Pero se mueren los individuos que no tienen los individuos jóvenes que no tienen una nodriza. Estas son plantas típicas de nodricismo, entonces la imagen de la derecha están los saguaros con sus leguminosas que les sirven de nodriza. Son plántulas de saguaro y cuando están bajo las condiciones de su nodriza, se pueden mantener a pesar de que haya heladas. Entonces, la distribución no es tan clara porque, por ejemplo, tienen poblaciones mucho más arriba en Arizona y algunas incluso más hacia la costa, como en California. Esas eran plántulas que tenían su nodriza y alcanzaron a sobrevivir en temperaturas post-helada. De cualquier manera, tienen lo que se conoce como los muertos vivientes, muy de moda con respecto a los zombies, en el que tienen cualquier planta, bueno, de hecho cualquier taxón tiene una zona en la que puede crecer y reproducirse. Tienen una zona en la que pueden crecer, que es la que está en azul clarito, un poco más arriba en la montaña, y tienen una zona por arriba de la cual no pueden crecer, pero en esa zona limítrofe de crecimiento seguramente las condiciones para reproducirse ya no existen. Entonces, la gráfica de abajo es una gráfica de las condiciones de precipitación y altura en las montañas del trópico. En las zonas montañosas del trópico se dan unas características muy especiales porque tienen todas las estaciones del año en el mismo día. Entonces, en la noche van a tener heladas por abajo de 0 grados, muchas veces muy por abajo de 0 grados. En la mediodía seguramente va a entrar una neblina impresionante. Hacia la tarde la neblina se va, tal vez llueva, pero a mediodía va a ser mucho calor tipo 25 grados, ¿no? Y hacia la noche otra vez empieza a enfriar, entra otra neblina, etc. Entonces, en 24 horas tienen cambios súper rápidos y súper importantes. Entonces, en este caso de las montañas tropicales en México, hasta la izquierda tienen la precipitación más abundante. Conforme se van moviendo hacia la derecha, cada vez son los climas más secos hasta que llegan al hiperárido. Y en la otra columna tienen la elevación desde 1000 metros hasta 5000, que ya serían el Popo, el Ista, el Citlaltépetl, etc., ¿no? Entonces, noten cómo van cambiando los tipos de vegetación, que obviamente están definidos por las especies que lo componen, con respecto al clima y a la elevación. Cuando tienen la parte que da a la zona de más precipitación en la montaña, van a tener cosas como el bosque mesófilo, que va a llegar nada más como hasta cuando tengan 1000 milímetros de precipitación. Una vez que tengan una precipitación menor en la misma elevación, van a tener o un encinar o un pinar, y si es más seco, no van a tener ya ni árboles, van a tener o un pastizal o un matorral, que son condiciones ya mucho más áridas. Por arriba de los 4000, la cosa cambia porque entonces lo que les está formando esa vegetación es más la elevación que la precipitación, y o tienen zonas sin vegetación o tienen sacatonales de altura. Y a la derecha les puse un ejemplo de un árbol que se llama Pseudotsuga, que es muy común y muy abundante en el oeste de Canadá y todavía en el oeste de Estados Unidos. Luego sí, un poco por las rocallosas, que es la parte de aquí del medio. Pero vean lo que pasa en México. ¿Qué representa la distribución esta de puntitos en México? Fisiográficamente. Son exactamente las sierras. Entonces, si esta planta ya solo tiene la capacidad de mantenerse en algunas sierras, y ni siquiera tan al sur, ¿no? Creo que lo más al sur es como Hidalgo, no, bueno, tal vez un poco más al sur que Hidalgo, pero ¿qué
¿Cuándo se estableció esta planta en México? ¿Qué tipo de distribución es eso? Vamos. ¿Disyuntiva? Sí, es una disyunta, pero ¿cuándo se estableció en México y por qué solo se puede mantener así? ¿O creen que es originaria de México e invadió Canadá y Estados Unidos? Tuvo que ser mientras había un clima más templado, ¿no? Cuando era más templada la zona norte del país. Exactamente, es una de esas plantas que migran hacia el sur cuando están las glaciaciones del Pleistoceno, y que lo que tenemos actualmente son solo distribuciones relictuales, y que si seguimos de veras en un cambio climático importante, lo más probable es que van a desaparecer. Son esas especies que ya están en su límite de distribución y muy probablemente desaparezcan. Bueno, ya les había dicho que hay muchos factores de alteración, por ejemplo, el fuego, y en algún momento del siglo pasado se decidió que el fuego era súper terriblemente dañino para la vegetación y que había que controlar los fuegos. Una vez que tuvieron muy controlados los fuegos, se dieron cuenta que en realidad estaban teniendo también muchos problemas, porque lo que fueron pastizales en alguna época estaban pasando a ser matorrales. Y eso es porque los fuegos quemaban los arbustos y favorecían a los pastos. Y una de las especies que más se ha estudiado con respecto a las características del fuego es Pinus banksiana. Este es de Estados Unidos, pero en México tenemos ejemplos muy parecidos. Los de arriba son los conos perfectamente maduros, que sin embargo se dan cuenta que no están abiertos. Y abajo están todos los que pasaron ya por un incendio. Es decir, el cono tiene tantas resinas que mientras no se queme, no puede ni abrir ni liberar las semillas. Luego entonces no había un reclutamiento de nuevos individuos de este pino, y estaba entrando otras especies, ¿no? Y esta especie se estaba desplazando hasta que modificaron y empezaron a controlar, a hacer fuegos controlados, pero no a evitarlos así de todo constantemente, ¿no? Sino se necesita que haya fuegos. Entonces, las modificaciones de un área de distribución de cualquier especie van a cambiar a través del tiempo. Esta gráfica representa hacia abajo la distribución más antigua y hacia arriba la distribución más nueva. Entonces pueden tener una población original como en A, que por las razones que quieran se puede fragmentar de muy diferentes maneras, pero también otras maneras de modificar su área de distribución es que la puede ampliar, la puede reducir o incluso la puede desplazar. Entonces, por ejemplo, lo que pusieron en A tienen una especie A y una especie B. La especie A cada vez amplía más su rango de distribución, pero lo hace a costa de B, y entonces muy posiblemente puede hacer que B desaparezca. Es lo mismo que pusieron en A, va ampliando su rango de distribución hasta que desplaza a B. O en el caso de C, la presencia de la expansión de rango de A puede hacer que la especie B divida su rango original y ahora quede separada. O puede ser que la ampliación de la distribución de A pase una barrera que está representada en este caso por esta línea aquí a la mitad de las bolas, y entonces ahora está en otro lado. Si una especie pasa estas barreras y se mantiene separada, ¿qué va a pasar con el tiempo? Si se impide el flujo genético entre sus poblaciones. Pues tendría que pasar por los fenómenos del efecto fundador primero, ¿no? O sea, tendría que establecerse, tendría que evitar ¿cómo se llama? La monogamia entre ellos hasta que consiga repoblarla, ¿no? O por el contrario, se extingue la especie. Ok, y suponte que si pasa ese cuello de botella, llega a un lugar nuevo,
se establece bien qué va a pasar entre su población A y su población B si las poblaciones se mantienen aisladas. Eventualmente puede formar una población distinta, ¿no? De individuos. Puede que incluso ya no sean la misma especie, puede generar subespecies. Exactamente, exactamente. Es cuando tienen una cladogénesis, ¿no? Cuando una especie amplía su rango de distribución, se aísla de las poblaciones anteriores, muy bien puede tener un futuro diferente, ¿no? Y formar, bueno, hacer una diversificación genética lo suficientemente diferente como para aislarse de otra población. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Contéstenme. No, por ahora no. Okay, entonces, los patrones de distribución. Entonces, las especies no son ni todos los individuos igualitos, ni estáticos, ni nada. Para empezar, se acuerdan de que hay definiciones diferentes de especie, entonces ya desde ahí estamos en problema. Pero además, dentro de cada especie, aun cuando estuvieran de acuerdo todos en sus definiciones de que eso constituye una especie, hay un montón de variación dentro de cada especie. Hay morfos que son más oscuros, más claritos, más ágiles, más torpes, lo que quieran. En plantas existe una cosa que se llama plasticidad. ¿Sí saben qué es plasticidad o la necesito explicar? Es como, bueno, en este caso que pone morfo es como morfoespecie, también, bueno, no, creo que no. Ok, plasticidad es cuando una planta tiene la capacidad de sobrevivir en condiciones súper diferentes. Por ejemplo, no sé, piensen en los duraznos. Los duraznos se domesticaron en China, llegaron a América con los europeos, eran obviamente de lugares altos y fríos, y sin embargo en México el durazno se cultiva al nivel del mar y da fruto. Entonces, esa es una especie muy plástica que ha tenido la capacidad de adaptarse a que ni necesita el frío, ni necesita la altura, ni nada. Eso es plasticidad, la capacidad de adaptarse a condiciones súper diferentes. Y obviamente, estas variaciones de capacidades están dadas por diferentes tolerancias a cualquier cantidad de patrones. Casi siempre hay una cosa a la que son muy sensibles. Por ejemplo, pensando en plasticidad, hay plantas acuáticas que tienen la capacidad de vivir en lugares muy encharcados, en lugares pues ya no más encharcados, en lugares secos, y sigue siendo exactamente la misma especie. Viven de hecho del polo norte al polo sur parejito, pero tienen una absoluta intolerancia a la sal. En cuanto aumenta tantitito el sodio, la especie no se puede mantener. Entonces, en ese caso, la tolerancia a temperatura, altitud, humedad es muy grande, pero a salinidad no la tienen, ¿sí? Entonces, siempre hay algo a lo que son muy susceptibles. Entonces, todas las especies tienen sus límites de distribución y si no está dentro de esos rangos que le permiten subsistir, obviamente entonces va a ser desplazada y no se va a mantener. Y esos límites pueden ser climáticos, topográficos, etcétera, y en ese caso cualquiera de esos factores se va a constituir en una barrera, y la barrera va a estar totalmente en función de la fisiología de la especie, en qué parámetros sí se puede mantener, ¿sí? Entonces, eso es lo que les va a constituir la barrera y está en función de qué especie es. Entonces, ya sabemos que es el endemismo, y esos endemismos están restringidos a su lugar de origen y no han sido capaces de pasar las barreras físicas ni sobreponerse a los problemas de la dispersión. Por eso están en un solo lugar. Y entonces, en cuanto a endémicas, pueden tener endemismos muy antiguos que generalmente están representados por los niveles taxonómicos más altos, y es lo que pasa, por ejemplo, en muchísimas islas, que esas endémicas no son capaces de
moverse a nuevos lugares porque no pueden pasar la barrera del agua. También hay neoendémicas que generalmente son niveles taxonómicos más bajos, o sea, por ejemplo, especie, subespecie, variedad. Esas en general son de evolución reciente y más bien lo que pasa es que no han tenido tiempo de moverse a nuevos lugares. Dispersión ya la vimos, ¿se acuerdan? Eran corredores a larga distancia, eh, secular y loterías. Bueno, entonces vamos a ver las regiones biogeográficas de la Tierra. Hay diferentes maneras de clasificarla. Puede estar por biomas, que es como la clasificación de más alto rango, ¿no? Lo más general, como para todo el planeta. También un poquito más restrictivo pueden ser reinos o regiones. Esas están generalmente definidas por endemismos. Luego vienen provincias y finalmente ecorregiones que tienen más o menos el mismo clima y el mismo suelo. Estos son los biomas, esos son como de secundaria, ¿no? Están definidas por clima y la vegetación general. Y entonces tienen, por ejemplo, aquí en rojos están los desiertos y los semidesiertos, que si se fijan pusieron México bastante chafa, ¿no? Porque pues, no es para tanto, no está tan seco, faltan todas las montañas y obviamente no llega hasta Tabasco, ¿no? Pero bueno, básicamente tienen desiertos americanos, desiertos asiáticos, desiertos africanos, etcétera. Entonces es una manera súper general de definir las regiones. En cuanto a reinos biogeográficos, que es el que se usa a mayor escala, eso está basado en el número de especies que tengan, los endemismos que tengan, hay grupos indicativos y generalmente también tienen análisis estadísticos y análisis cladísticos. Para los reinos geográficos se usa endemismos a nivel alto, por ejemplo, de familias. Se utilizan criterios de fauna característica y se utilizan los límites, o sea, las barreras. No siempre son ni físicos ni climáticos, hay unos que son como azonales y que realmente no se nota así rápido cuáles son esas barreras. Y los que han hecho estas regiones geográficas, ya les había dicho, Sclater fue el primero, lo hizo en base a aves, Wallace lo hizo en base a vertebrados terrestres y también usó algunos invertebrados, y luego Darlington los agrupa en otras regiones, ahorita las vemos. Ese es el que ya les había enseñado de Sclater, ¿no? La neártica, la paleártica, la neotropical, etcétera, esos ya los habíamos visto muy al principio. Entonces, ¿cuáles son los que usa Darlington? Usa la etiópica, que es África, excepto el extremo norte, lo más al norte, y esas son esas barreras zonales que les digo que no puedes definir tan claramente. Después está la oriental, que incluye Asia tropical, India y la península de Indochina, esas también son barreras zonales. Después está la paleártica, ese es Eurasia, al norte del trópico de Cáncer, ese es un límite climático. La neártica, que es Norteamérica, al norte del trópico de Cáncer, ese es ecológico. La neotropical, ese es climático. La neotropical es ecológico climático, pues están las montañas. Es básicamente el centro-sur de México y Sudamérica. Y luego está la australiana, que es Australia y Nueva Guinea. Esa básicamente es una barrera por el mar. Y hay un artículo muy bonito, es ese del Annual Review de Ecology and Evolutional Systematic y no sé qué. Está muy bonito, lo pueden bajar, está gratis, porque esa es la famosa, me voy a regresar acá. Si se fijan, Sclater habla de la región australiana y luego de la región india y pone una línea aquí en una zona que es geográfica, geológica e históricamente súper complicada, esta línea de acá, entre la India y la australiana. Entonces, esta es una representación solo de esa parte. Entonces, aquí si se fijan a la derecha están las tres definiciones que se han usado para esta línea.
tienen la parte asiática que, bueno, además están los diferentes países, forma una península muy larga. Luego hay un montón de islas, Sumatra, Borneo, Java, es una región de actividad ígnea muy, muy importante. Están todas las sondas menores, están Papúa Nueva Guinea hasta la derecha, y entonces estos tres autores, Wallace, Huxley y Liedeke, han ido cambiando las líneas dependiendo de los grupos que utilizan. Entonces, la de Wallace es la que está en verde, está acá. La de Huxley es la que está en azul, que es esta de acá. Y la de Liedeke está hasta por acá. Entonces, el problema es que estas son las reconstrucciones de la zona en el Cenozoico. Y fíjense qué desastre. Todos los triangulitos rojos son volcanes. Todas las partes amarillas son tierras altas. Lo café es verde y lo azul son zonas marinas muy profundas. Entonces, esto es hace 60 millones, a la derecha en B es 40 millones, ya están más adelantadas las penínsulas, pero tienen un arco de actividad volcánica súper grande, pero además zonas marinas muy profundas. Esto es hace 30 millones de años, 20 millones de años, 10 millones de años y 5 millones de años. Entonces, como ven, esto ha sido un movedero de tierras, de zonas profundas, de actividad volcánica, etc. Entonces, con las filogenias han tratado de reconstruir de dónde vienen esas faunas. De veras, van de Asia hacia abajo o van al revés o cómo han aparecido los endemismos. Entonces, este es un análisis de la misma especie buscando los patrones genéticos en diferentes lugares. Este es la capa del oeste de Sonda, esa era esta parte de acá, de esta isla de acá. Y luego tienen Borneo, el sur de las Filipinas, el norte y el centro de las Filipinas, y total que lo único que les queda es concluir que es prácticamente imposible decidir en si el origen es de el oriente o es de la zona australiana, y los animales van o vienen, porque además es un combinado entre movimientos con las placas y reinvasiones a las islas. Entonces, bueno, eso ya lo había dicho Wallace desde 1876. Este es otro artículo del 2013 en el que tratan de rehacer las provincias, las regiones geográficas del mundo. Usaron 21,000 especies de anfibios, aves y mamíferos, y bueno, realmente no les queda tan diferente, ¿no? Tienen la zona neártica, la zona panameña, ¿no? Un poco, mucho más al sur que lo que se consideraba, esta ni la habían propuesto otras gentes. Tienen una zona neotropical, una zona de Oceanía que se prolonga otra vez hacia lo que fue la línea de Wallace y demás, la australiana que incluye Nueva Zelanda, una sino-japonesa que incluye obviamente sur de China y Japón, la oriental que es básicamente el sureste asiático y el sur de India, la afrotropical, la árabe, ¿no? Básicamente el desierto, y la paleártica. Bueno, ¿qué pasa con las plantas? La verdad es que no están tan diferentes que los reinos zoológicos. Esto lo hicieron por grupos endémicos de plantas en cuanto a familia, género y especie. Hay varios autores, está Good, está Taktayan, uno lo hizo por floras y el otro lo hizo por endemismo.
Y entonces llegan al reino holártico, que son 60 familias endémicas, el reino paleotropical, 40 familias endémicas, el neotropical, que son 25 familias endémicas, el Cabo, esa es la punta de Sudáfrica y esa mata de envidia a cualquiera, porque en una región súper chiquita tienen un endemismo altísimo de 8.600 especies, el 75% son endémicas, entonces mucho más diverso y con mayor endemismo que muchísimas, bueno, que prácticamente todo el mundo. El australiano, que tiene 18 familias endémicas, 80% de las especies son endémicas, y el antártico, donde hay 12 familias, pero todas son monotípicas. Y cómo queda es todo lo del norte, tanto Europa como América y Asia, todo eso es el holártico. El centro de México y todo América es el neotrópico, luego tienen el paleotrópico, que es, digamos, sin la zona del Sahara, con África, Arabia, India y el sureste asiático, todo eso es el paleotrópico. La región del Cabo, de este muy, muy fuerte endemismo, y la parte australiana. Eso lo propuso Takhtajan desde más o menos el 1986 y la verdad es que no ha cambiado mayor cosa. Y eso sería todo. ¿Preguntas? No. Nadie. Bueno, entonces, por favor, el jueves con el artículo leído. Sí, maestra. Ok, sí. Sí. Sí, maestra. Si no van a leer de una vez